Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. En esta oportunidad mostraré paso a paso cómo tejer con la máquina simple. Este saquito para bebé es para recién nacido. Es de hilo delgado. Queda de esta forma. En esta oportunidad se trabajará con la máquina simple. El hilo delgado es 100 gramos. Aquí, según el texto, vamos a empezar primero tejiendo la espalda y es 42 por 42 o en total son 84 puntos. Primero es empezar con lana auxiliar, sacar las agujas delante, 42 por 42 y aquí está el centro. Después de empezar con lana auxiliar, poner el contador en 0, tejer la hilera 1 en tensión 9, cambiar a tensión 7 y tejer recto hasta la hilera 13. Hasta aquí es la hilera 13. La hilera 14 tejer en tensión 9. Para eso cambiar nuevamente a tensión 7 y tejer hasta la hilera 26. Es la hilera 26. Doblar. Poner en tensión 9. Nuevamente el contador en 0. Sacar las agujas delante. Cambiar a tensión 7. Tejer recto hasta la hilera 10. Es la hilera 10. Menguar un punto de cada lado. Tejer recto hasta la hilera 16. Es la hilera 16. Menguar un punto de cada lado. Se debe menguar un punto de cada lado cada 6 hileras 5 veces. Tejer recto hasta la hilera 22. Menguar. Tejer recto hasta la hilera 28. Tejer recto hasta la hilera 34. Menguar un punto de cada lado.
Y hasta aquí son 37 por 37. Tejer recto hasta la hilera 66. Es la hilera 66. Poner marcador y desde aquí se debe formar para la sisa. Tejer hasta la hilera 70. Y aquí con el transportador de 4, menguar 2 puntos. Tejer hasta la hilera 74. Nuevamente menguar 2 puntos. Tomamos 4 y pasamos de esa forma. Ahí se menguó 2 puntos. Aquí también. Tejer recto hasta la hilera 78. Y ahora se debe menguar 3 puntos y es con el transportador de 5. Tomar 5 puntos. De este lado también tomar 5 puntos y pasar 3 de esta forma. Tejer hasta la hilera 82 y menguar 3 puntos. Tejer 4 hileras, menguar 3 puntos y así se tiene que menguar cada 4 hileras 3 puntos. Tejer recto hasta la hilera 102. Menguar 3 puntos. Tejer hasta la hilera 106. Es la hilera 106 y hasta aquí son 12 por 12 o 24 puntos. Y este es la espalda. Baja la lana auxiliar. Cambiar a tensión 10, tejer una hilera y remallar. Y aquí la espalda está terminado.
Aquí se tiene marcado para unir con la manga. Este es el centro, 12 puntos aquí, 12 puntos en este otro lado. Lo mismo está marcado en esta parte. Y queda de esta forma. Para el delantero, sacar delante las agujas 38, del 0 a este lado. Empezar con lana auxiliar, como se hizo para la espalda. Poner el contador en 0. La hilera 1 se tiene que tejer en tensión 9, igual que en la espalda. Cambiar a tensión 7 y tejer recto hasta la hilera 13. Es la hilera 13. Cambiar a tensión 9. Es la hilera 14. Cambiar a tensión 7 y tejer recto hasta la hilera 26. Es la hilera 26. Doblar. Sacar las agujas delante. Poner en tensión 9. Poner el contador en 0. Es la hilera 1. Cambiar a tensión 7. Tejer hasta la hilera 10. Es la hilera 10. Aquí tengo avanzado el otro lado del delantero. Y esto es del 0 a este otro lado, 38. Ahora estamos del 0 a este lado, 38 puntos también. Entonces es como en la espalda, se debe menguar solamente de este lado, cada 6 hileras, un punto. Esta es la hilera 10, menguar un punto, tejer hasta la hilera 16. Es la hilera 16, menguar un punto, es la hilera 22, menguar un punto. Es la hilera 28, menguar un punto. Es la hilera 34, menguar un punto. Hasta aquí se han menguado 5 puntos. Tejer recto hasta la hilera 66. Es la hilera 66. Poner marcador. Es la hilera 70. Menguar 2 puntos. Y esto es con el transportador de 4. Tejer 4 hileras. Menguar 2 puntos. Tejer 4 hileras. Menguar 3 puntos. Son 3. Y 4 hileras, menguar 3 puntos. Ahí son 3, se tiene que sobreponer. Menguar 3 puntos. Menguar 3 puntos.
menguar 3 puntos. Es la hilera 100, son 11 puntos. Cambiar a tensión 10, tejer una hilera y remallar. Y este es el delantero. Este es el otro lado del delantero. Entonces tenemos los dos y aquí está el otro. Para la manga es 19 por 19 o 38 puntos. Esto sí, tenemos aquí en el centro que va a ser hasta 19 y del otro lado también 19. Son 38 puntos. Empezar con lana auxiliar. Al igual que la espalda o el delantero, es poner el contador en 0, la hilera 1 en tensión 9. Cambiar a tensión 7 y tejer hasta la hilera 13. Es la hilera 13, cambiar a tensión 9. Es la hilera 14, cambiar a tensión 7. Tejer hasta la hilera 26. Es la hilera 26, doblar. Después de doblar, poner el contador en 0. Sacar delante las agujas. Tejer la hilera 1 en tensión 9. Cambiar a tensión 7 y tejer 6 hileras. Es la hilera 6. Aumentar un punto. Cada 6 hileras se tiene que aumentar un punto. Es la hilera 12. Es la hilera 18. Aumentar un punto de cada lado. Es la hilera 24. Aumentar un punto. Es la hilera 30, aumentar un punto de cada lado. Es la hilera 36, aumentar un punto de cada lado. Es la hilera 42, aumentar un punto de cada lado. Hasta aquí se tiene 52 puntos o 26 por 26. Tejer recto hasta la hilera 50. Es la hilera 50. Poner marcador. Tejer 4 hileras. Y aquí se debe reducir 2 puntos de cada lado, cada 4 hileras. Son 2. Y 2 también de este lado. Tejer 4 hileras. Son 4 y nuevamente. Hasta la hilera 70 se tiene que reducir cada 4 hileras. Después es
tejer 6 hileras. Es la hilera 76 y reducir 2 puntos. Tejer 6 hileras. Es la hilera 82, reducir 2 puntos. Hasta aquí es 12 por 12 o 24 puntos. Tejer la hilera 83. Aquí tengo avanzado el otro lado de la manga. Y esto es, en esta parte, es aquí. Lo mismo que aquí se pone en descanso solamente de un lado. Entonces es sacar 5 agujas delante. Cambiar a retenedor de puntos. Poner en descanso 5 puntos. Nuevamente 5 puntos. Y esto es 4 veces 5 puntos. Cambiar el retenedor de puntos. Poner en tensión 10. Tejer una hilera y remallar. Entonces, para unir con la manga y la espalda, este es el lado para la espalda y este para el delantero. Lo mismo aquí. Entonces, son en ambos lados diferente. Ahora se debe unir con crochet punto cadena, así como lo he hecho en los anteriores tejidos. Después de unir el delantero con la manga y del otro lado la espalda, y aquí también ya está. Y queda de esta forma. Tengo avanzado un lado para los botones y en este otro lado será los ojales. Y esto es 35 por 35 o 70 puntos. Se trabajará todo con tensión 7. Ahí son 70 puntos o 35 por 35. Sacar las agujas delante. El contador está en 0 y tensión 7. Tejer 4 hileras. Formar el ojal. Para el ojal con lana auxiliar, tomar 2 puntos. El ojal se formará solo de 2 puntos. Y separan 16 puntos. Lo mismo aquí de esta forma. Los 2 puntos y aquí 2 puntos. Es la hilera 22. Poner marcador.
Lo mismo aquí. Tejer hasta la hilera 34. Es la hilera 34. Aquí ya se tiene que formar el ojal, para eso es doblar. Aquí se tiene que tomar 3 puntos. 1, 2, 3. De esa forma. Tomamos uno y ahí se pasa. Uno. Pasamos al otro lado. Tomar un punto de aquí. De esa forma y otra vez el mismo punto al lado y pasar este otro. Después los que estaban en la parte de abajo es 2 puntos. Ese es uno y el otro más. Ahí se formó el otro ojal. Lo mismo aquí. Para que no se ajuste la lana se toma primero los 3 puntos, de esa manera. Después con otro transportador pasar al lado, tomar un punto de aquí. Y aquí nuevamente. Ahí tenemos otro. Ya está. Ahora los de abajo. Son 2 puntos. 1 y 2. Hasta ahí. Tejer recto hasta la hilera 52. Es la hilera 52. Lo mismo con esta parte. Aquí también es 1, 2 y 3. Y debajo se toman los 2 puntos. 1 y 2. Tejer a 4 hileras. Es la hilera 56. Se puede bajar ya la lana extra que se ha trabajado. Ahora es doblar. Después de doblar, sacar las agujas delante, poner en tensión 10 y tejer una hilera y remallar. Queda de esta forma. Y aquí están los ojales. Son para botones pequeños. Está trabajado con 2 puntos. Hay uno y el otro. Y aquí en el borde está el otro. Queda de esta forma. Esto será cruzado. Así.
Pasamos a tejer el cuello. Para el cuello son 40 por 40. O en total serían 80 puntos. Poner el marcador en 0. Se trabajará en tensión 7. Enhebrar. Tejer recto hasta la hilera 8. Es la hilera 8. Menguar un punto de cada lado. Es la hilera 14. Menguar un punto de cada lado. Es la hilera 20. Menguar un punto de cada lado. Tejer recto hasta la hilera 34. Es la hilera 34. Bajar con lana auxiliar. Este es el cuello y se debe unir con crochet. Y esto irá de esta forma. Trabajamos con el mismo hilo que está aquí. Y viene a ser por detrás. Aquí. Punto por punto. Aquí está uno. Entonces viene a ser ahí. Toma de ahí el otro punto. Ahí. Formando una cadena. Lo mismo viene ahí. En cada punto y el hilo pasa por ahí. Se toma todos los puntos del cuello. Ahí. Queda de esta forma y se tiene que bajar la lana auxiliar. Y aquí pasar con crochet. Son varetas. Ocho varetas del mismo lugar. Un punto bajo y nuevamente formar 8 varetas. Ahí se formó en 3 partes. Ahí en la esquina 8 varetas también.
Son 8 varetas, un punto bajo, queda de esta forma. Y así se tiene que pasar al otro lado, y en aquí también tienen que ser en 3 partes. Este lado con crochet queda de esta forma. Al final queda de esta forma. Y aquí los ojales. Y este es la chompita para bebé, para recién nacido. Las mangas, la espalda. En centímetros es de esta parte, de aquí a aquí, son 22 centímetros. El largo total de la manga, 22 centímetros. En esta parte, la manga de aquí, de la sisa hasta el borde, son 12 centímetros. Y el largo total de la espalda son 25 centímetros. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Para el siguiente video estoy tejiendo una chompa con agujas